Abrimos este espacio que tanto nos gusta disfrutar. No solamente aportamos lo mínimo que podemos hacer, pero sobre todo abrimos nuestros oídos. Este es un momento para abrir los oídos, ¿sí? Y disponerse a escuchar y no a oír pesadamente. Así que esto es, o vamos a abrir en este momento, el conversatorio lateral con la impresionante presencia de nuestros queridos compañeros, el doctor Adrián Bellone, también Bellone, el licenciado. Ya hablamos de esto, sí, el licenciado Darío Martos, para que podamos pensar, ¿sí?, esta última semanita que ha transcurrido, los componentes y todo lo que tenga que ver con la política aquí en la provincia de Misiones, y por supuesto si ustedes nos quieren marcar una agenda un poquito más allá también, lo nacional, lo internacional. Algún día nos deberemos dar ese gusto también, ¿no? A ver qué mirada tenemos frente a otros temas, por ejemplo, lo internacional. Sería interesante. Sí, porque uno no sale de los condicionamientos, es decir, siempre decimos que lo nacional condiciona lo local o lo provincial y lo internacional condiciona lo nacional. Claro. Así que también es bueno por ahí tener esa comprensión o ese escenario abierto para comprender por qué suceden algunas cosas. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, che, buen día. Bienvenidos. Previo a esto. Ronnie, ¿cómo andamos? Dedos en B de Ronnie. Bien, escuchábamos recién al compañero Raúl Arévalos comunicándonos esta información. La jueza Servini de Cubría, o Servini, ya no es más de Cubría, jueza Servini, María Servini, que confirmó entonces que los autorizados a firmar cualquier tipo de frentes y demás serán los interventores. ¿Alguna devolución que quieran hacer de esta información que ya empieza a circular? Mera formalidad. Bien. Mera formalidad. Bien. Obviamente, como lo decía Raúl, sobre todo para la opinión pública, lo que hace es clarificar ciertas circunstancias o cierto statu quo para que no haya confusión entre la gente normal y sobre todo para los compañeros que no entiendan si esto está o no está. Definitivamente ya se ha notificado a nivel local la intervención y a los organismos vinculados, que son el Tribunal Electoral, para evitar cualquier situación, sobre todo teniendo en cuenta que ya está corriendo el calendario electoral en la provincia, ¿no? Bien. Darío, ¿qué te deja tal cual lo que dice Adrián, ¿no es cierto? Es una formalidad, sí, la notificación, pero ya de hecho ya estaba. Trae claridad a los afiliados y a los compañeros que por ahí, ¿no es cierto?, no están muy al tanto de las noticias, insistir con que ya están notificados, o sea, lo que haga el Partido Justicialista ya va a depender de la firma de los interventores. Bien. Ahora sí, vamos a conversar de una semana que ha transcurrido con algunos hechos de profunda violencia en el escenario nacional, un congreso en donde volvió a tener a los jubilados marchando, movilizándose, con el acompañamiento de muchas personas que van con el propósito inclusive de decir, bueno, si tengo que defender a un jubilado, lo voy a hacer. Incluso las hinchadas argentinas se propusieron hacer este acompañamiento y terminó con una balacera de balas de goma, de represión policial, un periodista gravemente herido, y dentro del Congreso también. La verdad que nos preocupa que esto esté yendo por un carril que solamente promete más violencia. Uno cuando escucha a Patricia Bullrich haciendo una conferencia de prensa, una negación absoluta de lo que está pasando, cacerolazos posteriores a esta represión, hacia dónde estamos yendo, qué es lo que ustedes están observando y cuál es el grado de reflexión que pueda tener un gobierno que es absolutamente contrario a los intereses de los trabajadores y de los jubilados, ¿no? ¿Viste cuando tu mamá te dice, te dije? Bueno, esto es así. Nosotros anticipamos, antes de que Milei inclusive fuera electo presidente, que esta era la situación a la que se iba a llegar, porque los proyectos económicos que este tipo de espacios proponen no cierran sin represión. O sea, evidentemente, como ellos le hacen daño a la sociedad, a los jubilados, a los trabajadores, a la industria, al comercio,
termina por tener a la gente en la calle. Y tener la gente en la calle significa para ellos automáticamente y como respuesta la represión, que va increciendo en la medida que el reclamo también va creciendo. Entonces, esto es una consecuencia directa de lo que nosotros, por lo menos quienes defendemos la justicia social y la felicidad del pueblo, anticipábamos que iba a suceder porque avisorábamos que la propuesta de Milei y de todo el espacio ese neoliberal y de derecha estaba proponiendo. Tuvimos una conversación en otros momentos diciendo que el votante no puede ser tan inocente de creer que ellos los sorprende esta instancia, porque inclusive hasta el propio Milei venía indicando que este ya va a ser el camino que iba a hacer. Y después, al sumar a su gobierno a la candidata presidencial, a la ex candidata presidencial, Patricia Bullrich, que proponía otra cosa, que no proponía otra cosa, que no sea eso, y que además su historia como funcionaria determinaba eso, es decir, su anterior gestión, no la última como ministra de Seguridad, sino como ministra de Trabajo, es la que le impuso el descuento de los 13% a los jubilados y a los empleados estatales. O sea, su antecedente venía a corroborar lo que efectivamente después pasó. O sea, Patricia Bullrich es uno de los personajes de la política más detestable y más nefasto que hay. Entonces, ¿cuál es la expectativa sobre lo que ella va a operar o cómo va a operar ella sobre esta realidad? Es lo que vimos el otro día en la televisión. Y esto, ella ya lo dijo, o sea, terminó de suceder todos estos lamentables acontecimientos el día miércoles, ¿fue? El día miércoles, inmediatamente después ella subió la apuesta. O sea, dijo que va a seguir reprimiendo y más todavía. Por Dios, por Dios. Da cosa pensar que otra vez los muertos los ponemos los argentinos, los ciudadanos que ganamos la calle para reclamar, para hacernos oír, para defender a nuestros jubilados, para querer cuidarlos y demás, o simplemente para querer cumplir con nuestro trabajo. Un fotógrafo que se inclinó para tomar una fotografía de lo que era el frente de infantería y se comió un gas lacrimógeno disparado, ¿no? Con esos metales. Claro, el cartucho es enorme y viajó a tanta velocidad que le partió la cabeza, le sacó masa encefálica. Una cosa de locos, lo que estamos viviendo. Sí. Mira, en función de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Así como nosotros pensamos que el ordenador en la sociedad es el trabajo, nosotros pensamos que el trabajo ordena a la sociedad y los consensos y la política ordena a la sociedad. Esta gente piensa que la represión ordena, ¿sí? Que la represión ordena, que la fuerza ordena, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia. Nosotros siempre decimos, bueno, hace falta generar política, hace falta ordenar esto, hace falta consenso, y a los consensos sumarle más consensos. Ellos piensan que a la fuerza hay que sumarle más fuerza, ¿sí? Porque es así. Lo que vos sostenés con fuerza, llega un momento que cada vez necesitas más fuerza. El campo nacional y popular siempre necesita acuerdo y necesita consenso, construir desde ahí. El que impone, ¿sí? El rey no generaba consenso, ¿sí? Se imponía. Entonces, nosotros somos los que necesitamos la política. Cuando hablamos de la provincia la otra vez, cuando alguien decía del oficialismo provincial, bueno, nosotros no hacemos política, pues nosotros sí la política... justamente nosotros necesitamos la política. Si Misiones necesita la política, los problemas se arreglan, se solucionan con consenso, con acuerdos y poniendo de cara a la sociedad qué es lo que representa un modelo, qué representa otro, cuáles son las alternativas y que la gente decida. Cuando no se discute de política ocurre esto, ¿sí? Que se acude directamente a la violencia, a la fuerza y a la violencia, a la imposición, ¿sí? Con los jubilados se está haciendo eso, violencia. ¿Sí? Con cualquier sector en la provincia, la policía con qué se reprime, con violencia, los docentes va a ser con violencia, ¿sí? Porque como que el ordenador es la represión. Nosotros pensamos que no se puede sostener eso, porque solamente lleva a mayores niveles de violencia, ¿sí? No es porque se nos ocurrió decirlo, sino porque lo vemos a través de la historia, es el aprendizaje. Sí o sí tenemos que recurrir a la política, a los consensos, a los acuerdos, ¿sí? A someter al electorado cierta propuesta, que la gente vote, porque si no nos pasa esto,
¿sí? De que cada vez vamos a ser sometidos a más violencia. Por otro lado, no nos sorprende, es lo que estaba previsto, ¿sí? Y está previsto que aumente la violencia, eso tenemos que saberlo, ¿sí? Hoy más temprano teníamos la oportunidad de conversar con una licenciada en economía de Basaco. Nos estaba más o menos comentando su mirada de el atolladero en el que nos está metiendo el presidente. Ayer también hablábamos con el profe Barrios, que también nos daba su mirada, y para ninguno de los dos pronósticos son buenos, ¿no? Para lo que nos queda de camino. Esto quiere decir que tenemos que prepararnos también en un escenario aquí en la provincia de Misiones de un ajuste mayor, de una devaluación que va a afectar severamente los bolsillos de los trabajadores, y en ese escenario tan complejo tenemos que luchar por organizarnos, ¿no? Aquellos que entendemos que Javier Milei y sus cómplices, acá nosotros señalamos al gobierno de la provincia actuando como cómplice de Javier Milei, y bueno, ni que hablar del radicalismo aquí, Martín Arjol y los diputados del PRO, etcétera, Clipauca, Bianchetti, etcétera. En ese escenario tenemos que armar una alternativa. Bueno, habrá que hacer el mayor de los esfuerzos, porque el ánimo, no sé si está para ponerse hoy de los misioneros, ponerse en la cabeza el día a día político, sino en tratar de sobrevivir. En ese escenario hay que ir a convencer a los misioneros de que es necesario confluir en una nueva alternativa. Uso a propósito esta palabra. Hay acercamientos entre los compañeros del peronismo, hay acercamientos entre sectores populares, sindicatos y demás. Esto está sucediendo en la provincia, y les pregunto para que me ayuden a ir armando ese mapa en paralelo a este drama que estamos viviendo los misioneros. De fuerte ajuste, pero en lo político no te puedes quedar, no te puedes dormir. Sí, hay circunstancias que nos exceden como misioneros, que tienen que ver con lo que vos decías al principio de tu introducción, de que hay una política nacional en relación a la cuestión monetaria, a la cuestión macroeconómica, que nos excede, y que nosotros como misionero o como provincia nos es difícil intervenir en esas decisiones, o digamos lo que se hace con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente que aceptar, convalidar situaciones en el Congreso Nacional que continúen o que profundicen ese perjuicio es evitable, pero más allá de eso hay una línea política que viene marcada del Ejecutivo Nacional que excede un poco la intervención que pueda tener la provincia. Entonces, nosotros, para generar una propuesta que los misioneros puedan escuchar, lo más sencillo que podemos hacer es escuchar a los misioneros y las problemáticas que tienen los misioneros, que tienen que ver puntualmente con el problema de la hierba, el problema del tabaco y algunas cadenas comerciales y de industrias en lo de producción primaria. Entonces, escuchando esas problemáticas que tienen que ver también con el salario docente, con el salario de la Fuerza de Seguridad, con el salario del empleado público, seguramente vamos a poder generar alguna propuesta, no digo competitiva, pero que tenga que ver con la problemática local. Y sobre todo, un poco como decías vos, tratar de confluir, para frasear lo que decías y para sintetizar este espacio que estamos tratando de integrar, que se llama Confluencia Popular, en donde sí hay varios espacios que tenemos ideas más o menos comunes, y estamos tratando de organizarlo, como decía Darío, tratando de generar consensos para poder llegar a alguna síntesis que termine con alguna propuesta electoral. Digamos, es un camino. No es una cosa que está cerrada, y como toda política necesita de un trabajo constante y diario, y en eso estamos. Bueno, eso me gusta, eso que estoy escuchando. Sí. Darío, ¿cómo...? Sí, mira, como que tenemos varios niveles para analizar esto, ¿no es cierto? Por un lado, lo que veníamos hablando la otra vez, ¿qué cambió de un tiempo a esta parte en el gobierno nacional? Tenemos el caso Libra, ¿sí? Algunos dicen, bueno, esto es un cisne negro, hay que interpretarlo así, hay un cambio después de esto. ¿Sí? ¿Qué significó el caso de Libra? Que un viernes a la noche el presidente le mostró que a los que confiaban en él los caga. ¿Sí?
Pero lo mostró no sé, en 3 horas. El que confía, lo caga. En 3 horas lo hizo. Con gente que pertenece a la economía, la timba, en su mayoría jóvenes, que saben de los mercados financieros, de la especulación, que se supone que él forma parte de ese grupo, no discriminó, lo cagó igual, ¿sí? Entonces, cuando uno ve, en tan poco tiempo el jubilado dice, Chile, a nosotros nos pasó lo mismo, confiamos en él y nos cagó, ¿sí? Los docentes dicen, nosotros confiamos en él y nos cagó. Los ojeros dicen, confiamos en él y nos cagó, ¿sí? No sé, el presidente de Ucrania dice, che, yo confié y me cagó, ¿entendés? Entonces, no, pero parece, a ver, es así. Entonces, ¿qué pasó? Se genera esto de en el mercado financiero. Está por un stand-up eso. No, pero voy a esto. Pero, a ver, parece gracioso, pero nosotros nunca confiamos en él. Pero hay un sector que confió en él y los cagó. A ese es el que lo cagó, ¿sí? Porque vos ¿y qué significa que los estafó? No voy a ocupar la palabra. Los estafó, ¿sí? Los estafó. Porque inclusive algunos dicen, bueno, pero el Libra no podemos hablar de una estafa, porque eso es una timba. Si es como perder en el casino, sí, bueno, pero el que sale del casino no dice, me estafaron. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas de juego que vos tenés que respetarlas. Si vos estás jugando en el Libra y estirás en la timba, vos le estirás el mantel y te lleva todo lo que está sobre la mesa, no, ¿entendés? Es una estafa, no es un... Bueno, entonces en ese sentido hay que pensarlo de que él estafa al que creyó en él, ¿sí? Hay mucha gente de que compró bonos, hay gente que compró letras, hay gente que tiene plazos fijos, todo en peso, y que dice... Sí, pero en cualquier momento vamos a tener que ir al dólar porque esto se pudre todo, ¿sí? Porque nosotros estamos confiando en él y nos va a cagar, ¿sí? En cualquier momento, con esta tasa de interés que hay, en el momento que nosotros queremos pasarnos a dólares, nos vamos a encontrar con que no hay dólares y ¿qué hacemos? ¿Quién sale disparando primero? Lo más chico dice, esperemos que los bancos grandes primero tomen la decisión y ahí están. Eso es una corrida. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Con que de golpe aparece la desesperación de que hace falta fondos frescos del Fondo Monetario, ¿sí? Porque tiene que ver con un problema de confianza. En eso, cuando el Fondo Monetario nuevamente te pone plata, significa que te picó el boleto, ¿sí? El Fondo Monetario te picó el boleto. ¿Qué significa? Cuando lo veíamos con De la Rúa, apareció el blindaje, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Y era la salvación, los medios lo mostraban como que se tranquilizaron los mercados, ¿sí? Llegó el blindaje, se tranquilizan los mercados, al poco tiempo sonó el gobierno, ¿sí? Con Macri pasó lo mismo. Con toda esta plata que viene, con esa torta de plata, el mercado se calma, pero no pudo ser reelecto con toda esa plata. Alberto Fernández, cuando tuvo que renegociar, no pedir más, simplemente renegociar, ahí el mismo bloque se fractura de alguna manera nuestro bloque, no de manera formal, pero hay una diferencia, y significó, y el mismo Máximo lo decía en ese momento, si aceptamos las condiciones del Fondo Monetario, perdemos la elección el año que viene, porque ¿quién va a pagar el ajuste este? ¿Sí? Porque era ajuste. ¿Qué es lo que pasa ahora? Viene el Fondo Monetario, pone más plata, pero te pica el boleto. Quiere decir de que a partir de ahí es piloto automático. Ellos te van a decir qué tenés que hacer. Pero nos queda 3 años y pico de este gobierno. ¿Qué significa eso? Que va a hacer el mayor daño posible. Y lo va a hacer, ¿sí? O sea, por lo menos en el ánimo de él está hacer todo el daño posible. ¿Qué significa hacer todo el daño posible? Y esto, cuando decía recién Adrián, decía, pero verá que nosotros se lo dijimos. Y veamos en la provincia qué significa eso. Cuando decíamos, bueno, los tariferos y los productores de hierba confiaron en él y los cagó, ¿sí? Ahora la actividad privada, ¿no es cierto?, más importante que tenemos en términos productivos, está afectado. Pero como va a tener que seguir el ajuste, va a venir seguramente el ajuste sobre el empleado público provincial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Hace un mes atrás, el año pasado, en el mes de marzo más o menos, se aprobó la ley base. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Decía, ahí había una reforma laboral. A partir de eso, que los 7 misioneros acompañaron, una en el sector privado fue terrible, pero en el público también. Significó que, por ejemplo, ya para el mes de agosto saliera lo que se le llamaba una normativa que podía pasarse a disponibilidad del empleado público. Porque cuando el año pasado, como decía Adrián, nosotros le decíamos a la gente, che, cuidado con este tipo, nos decían, no, pero mirá, yo estoy trabajando en el Estado, pero soy de planta, a mí no me van a tocar, le van a tocar a lo de los planes, a mí no me van a tocar porque soy de planta, ¿sí? Bueno, ahora nos encontramos con que el que es de planta lo pasan a disponibilidad porque viene alguien, analiza el organismo y dice, pero espera, acá está sobredimensionado, tenemos que achicar, ¿sí?
nosotros disponemos cuánto hay que achicar, se lo pasa de disponibilidad, que significa que lo hablamos esto alguna vez. Sí. Tantos meses van a cobrar un básico y después quedan desafectados. Ahora bien, hizo que a principios de este mes fueron 2.800. Ayer en el boletín oficial fueron 500. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Van cerrando áreas, se la de financia, después de financiar dicen, che, están todo el pedo y se cierra. Eso seguramente, como en los 90, va a pasar en la provincia. ¿Sí? ¿Qué pasó en los 90? Pasó exactamente lo mismo. Vos tenés organismos en la provincia que van a decir, che, pero esperá, está sobredimensionado el IPRODA si no tiene plata para construir vivienda. No está sobrando gente. ¿Sí? El Consejo Deliberante son 1.500. ¿Qué hacemos? Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que cuando uno ve en los circuitos electorales donde vive en su mayoría empleo público, arrasó este gobierno en votos. ¿Sí? O sea, nuevamente va a cagar al que le votó. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, lo va a hacer la provincia, sí, pero los condicionamientos que te ponen de nación, de ajuste, hace que tenga que asumir la provincia. Más si llega a sacar muchos votos ahora Milei en la provincia, van a decir, bueno, pero es lo que ustedes votaron, vamos a tener que achicar el Estado provincial. O sea, lo peligroso de no tener en cuenta que tenemos que militar, que tenemos que saber que esto nos toca a todos, que ahora podemos estar tranquilos en los empleos públicos porque está atacando a los privados, pero después va a venir sobre el empleo público y los privados van a decir, bueno, viste los privilegiados que son ustedes, ahora van por ustedes. ¿Cómo se soluciona esto? Generando conciencia, no solamente sacándose foto en marcha, sirve a acompañar la marcha, pero por otro lado, generando conciencia, hablar con todos los compañeros, en los lugares de trabajo, en los barrios, en todos lados, de lo peligroso, y si pensamos que lo peor que ya pasó, nos estamos equivocando. Mientras te escucho, estoy pensando en la cantidad de argentinos que ya están por debajo de la línea de pobreza. Y también recuerdo que como radio empezamos aproximadamente hace poco más de 2 años, se venían las elecciones del 2023 y salimos a la calle a hablar con los vecinos y nos decían, muchachos, no podemos estar peor que lo que estamos. Estaban haciendo referencia a los desajustes en lo económico que nuestro gobierno propiciaba, producto, yo también interpreto lo mismo que vos, Darío, de un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No me van a creer, pero la chica con la que hablamos hoy más temprano era asesora de Martín Guzmán durante el acuerdo con el fondo. Ensayó una suerte de defensa, ¿no? Por lo menos en lo político. En lo político lo defendió, en lo económico dijo no es bueno. Pero él estaba para resolver la parte económica. Sí. Sí. No, por eso no me gustó la respuesta. Pero bueno, no quise entrar en un debate porque es una economista y yo no. Entonces le puedo dar mi mirada política. Y hasta ahí quise ser respetuoso. Es que hacía falta una definición política, que claro. No la hubo. O sea, fue de apoyo. Claro. O sea, un técnico no puede hacer mucho en esas circunstancias. Claro. Pero bueno, Adrián, escúchame, la situación que estoy observando es dramática y no hay tiempo para esperar ningún tipo de locura más de Javier Milei. Me cuesta entender cómo el pueblo argentino, los misioneros, vamos a estar atados a la locura de este gobierno. Así que hay que seguir, yo quiero corroborar y sostener y reafirmar lo que dijo Darío recién. La salida siempre es política. No es correcto o no sería prudente azuzar o empujar una salida que no sea la política. Evidentemente, y todos lo sabemos, y vos lo acabas de decir, hay mucha gente que está sufriendo, el daño es importante y probablemente sea mayor durante este año, pero en definitiva lo que tenemos que tratar es que la solución sea política. ¿Qué quiero decir con esto? Que los únicos que tienen las herramientas, más allá de lo que dicen, son los gobernadores y los diputados y senadores de la nación. Ellos son los únicos que tienen las herramientas para condicionar de alguna manera la ejecución de políticas que sigan dañando a la gente. Muchos te dicen, pero nosotros tenemos que generar condiciones para que la provincia podamos pagar los sueldos, necesitamos la plata, qué sé yo. Ahora, esto es un país, no es un conjunto de provincias. Entonces, la responsabilidad política que tienen los dirigentes y la máxima investidura que tiene cada provincia, que es el gobernador, su responsabilidad es responder por cada una de las provincias. Tienen que, de alguna manera, generar
instancias de diálogo, instancias de consenso que permitan que no se sigan imponiendo este tipo de políticas. ¿Cuál es el rol de los otros organismos? Los sindicatos, las organizaciones empresariales, tienen que tener una participación activa. No puede ser que la única actitud de ese tipo de organizaciones sea la queja. Quejarse se puede quejar un vecino, quejarse se puede quejar un trabajador, quejarse se puede quejar un jubilado. Ahora, quienes detentan investiduras institucionales, un sindicalista, un secretario general, un presidente de una cámara, tienen que salir a hablar de cuáles serían las alternativas para mejorar las condiciones. No solo basta con la queja, porque eso no va a traer ninguna solución. Y tenemos también que aceptar que muchos de esos espacios están conformes con esto. Muchos de estos espacios están conformes con esto por la cuestión del antiperonismo. Eso también tiene una incidencia importante, porque no podemos olvidar que el antiperonismo también hizo mucho daño en este país. Así que tenemos que aceptar esa situación, porque si no es como que nos hacemos los tontos de cuál es el tablero que tenemos enfrente para jugar. Hay que aceptar que hay dirigentes que son antiperonistas, hay que aceptar que hay gente que es anticristinista, que eso también hace mella en el entramado o en la confluencia que se puede armar de los espacios para generar instancias de oposición, y a veces por un poco de egoísmo dirigencial se terminan perdiendo alternativas para frenar la embestida de Milei. Bien, muy claro. Sí, y con respecto a eso, ¿no es cierto? Y lo que decíamos, bueno, pero a los que son de planta permanente del Estado les decíamos, mirá, lo van a echar a todos. ¿Entendés? Y nos decían, no, nosotros primero van a echar todos los planeros, después van a echar todos los contratados sin relación, después los contratados con relación, y después por último, y ya para eso ya pasaron los 4 meses y nuevamente, bueno, eso, así como planteaban algunos jubilados, te decían, mirá, le van a sacar los medicamentos, te decían, no, porque eso me corresponde, porque eso no tiene que ver con porque eso fue por mi año de aporte. Y cuando las discusiones políticas, cuando se entiende que te corresponde eso, pero en un tipo de proyecto político te corresponde, porque puede venir esta gente y te lleva, ¿te corresponde la estabilidad de la planta permanente? ¿Sí? Te corresponden los medicamentos, te corresponde la jubilación, aunque no tengas la cantidad de aportes, te corresponde en un proyecto político como el que queremos nosotros. ¿Sí? No es algo dado, los derechos, y eso es una discusión política que capaz que nosotros nos olvidamos de hacer en otro momento. Lo planteábamos como que la gente, listo, ya se lo había incorporado como derecho y que en su momento iba a salir a reaccionar. Ahora nos encontramos de que se atentan contra esos derechos y algunos dicen, no, pero eso es un problema de los yerbateros. Otros dicen, no, es un problema de los jubilados. Este es un problema de los policías. Hasta que te encontrás que es tu problema. ¿Sí? Y lo tenés que asumir en absoluta soledad, porque los sindicatos se van a hacer los distraídos, ¿sí? Si las bases no se movilizan. En ese contexto tan complejo, pensar, bueno, ¿qué va a hacer Milei? Nosotros sabemos lo que va a hacer Milei. Lo que tenemos que ver, que insisto siempre, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Pero no nosotros 3 o los 4. Nosotros como el sector que estamos más desprotegidos, que somos el laburante. ¿Sí? El maestro, el jubilado, ¿qué vamos a hacer entre todos? Ok, hay una marcha de jubilados, ¿van los jubilados? Van muy poco. Hay una marcha de docentes, ¿cuántos docentes van? Siempre está en esta idea de que, bueno, pero no se define acá, se define en Buenos Aires. No, pero también se define acá. ¿Sí? Veamos en el voto qué es lo que vamos a hacer, generar los consensos, sacar las mezquindades. No nos queda otro, si no nos va a llevar puesto a todos. No nos preocupemos por lo que hace Milei, preocupémonos por lo que hacemos nosotros, ocupémonos de eso. Lo otro sabemos, va a querer ir por más violencia. ¿Sí? Nosotros decíamos, loco es Milei, sí, fíjate, pero mirá si hubiese sido presidenta Bullrich. Hubiese sido peor capaz, o lo mismo. ¿Sí? Sí. O sea, en ese sentido, tenemos que ver qué hacen ellos, pero sobre todo qué hacemos nosotros. Sí, y después tratar de digamos, concientizar a la sociedad que todos los derechos que se han conquistado se conquistaron en la calle, no se conquistaron por la red social o no se conquistaron escribiendo cartitas. Entonces, cuando suceden estas manifestaciones que de última terminan en situaciones violentas como esta, tengamos en cuenta que la historia ha demostrado que
que de alguna manera en esas situaciones y en esas circunstancias donde también hubo situaciones violentas, se conquistaron derechos. Entonces, para sostener esos derechos y para evitar que se los lleven puestos, es importante el compromiso y la participación ciudadana en esas condiciones. Porque hasta tanto no pasó lo del miércoles, muchos miércoles anteriores a los pobres jubilados los cagaban a trompada y yo no veía ningún comunicador diciendo uy, qué terrible lo que hizo la policía. Recién ayer, cuando se mostró lo del miércoles, había comunicadores hablando de qué tremenda los Barra Brava. Entonces, hay que tener un poco de conciencia social desde los medios también para verificar que esta situación, la del miércoles, es consecuencia de un proceso que se venía dando y en el cual los jubilados habían sido sistemáticamente golpeados y violentados en todas sus marchas para tratar de sostener su derecho. Lo del miércoles fue definitivo en ese sentido. La violencia llegó porque anteriormente las fuerzas de seguridad generaron innumerable cantidad de hechos de violencia, como lo vimos, la chica esta gaseada que hubo en la marcha. Entonces, la única forma de sostener esos derechos es comprometerse y estar en la calle cuando corresponde. Como decía Darío, cuando se trata de docentes, todos los docentes deben participar de la convocatoria. Cuando se trata de policía, todos los policías. Cuando se trata de trabajadores, tenemos que tratar de estar todos los trabajadores en la calle. Es la única forma, y es la única forma en que se conquistaron lo que hoy nosotros percibimos como derechos. Sí, y que todos lo están consiguiendo por la fuerza, eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? O sea, no porque tienen el monopolio de la fuerza pública solamente, sino vos te encontrás algunos diputados que dicen, no, lo que pasa es que me apretó mi gobernador, ¿entendés? Eso es por la fuerza, si hay coacción ahí. O sea, el forzar, ahora hace falta más plata para la EXIDE, pero ¿por qué? Para forzar ciertas situaciones donde realmente sabemos que cada vez nos vamos a encontrar en una situación peor. O sea, todo el ajuste que tuvieron los jubilados fue terrible. En las tarifas, en todo, que hemos tenido todos los ajustes que tuvimos, igual hace falta pedir dinero al Fondo Monetario, quiere decir que fue al pedo el esfuerzo. Pero algo que nosotros lo planteamos hace un año atrás o más. Este esfuerzo es al pedo, ¿sí? El tema está que muchos se están sacrificando pensando de que al final del camino vamos a ver los resultados. Y que los resultados van a ser buenos. Nosotros sabemos que no van a ser buenos porque no son las intenciones, no porque le salga mal a esta gente, es porque no son sus intenciones que salga bien, ¿sí? Lo que es bien para ellos es mal para nosotros, ¿sí? Para lo que es especulación financiera y tener una rentabilidad ahí, para nosotros sabemos que a costa del trabajador y del jubilado. O sea, a lo que vamos es, está bien, Milei va a llevar todo para el lado de la fuerza y de la violencia. Nosotros tenemos que llevar todo para el lado de la política, ¿sí? Llegar a ciertos consensos, llegar a acuerdos. No son fáciles, siempre es más fácil la fuerza para el que la tiene. Nosotros no tenemos la fuerza, tenemos solamente la capacidad política del consenso. Tenemos que esforzarnos en eso y ocupar eso. Clarísimo, clarísimo, compañeros. Comenzamos a cerrar este conversatorio lateral. No sé si ya no tenemos más tiempo, pero para la próxima, si les parece, podemos meternos un poquito de lleno en cuanto a historizar sobre el peronismo, ¿no? Para contarle a las generaciones que han llegado, que son más jóvenes, que no han visto, por ejemplo, lo del 73, Heró y Razábal, contarles qué fue eso, incluso hacer un ejercicio de ir a revisar qué tiempo, cuánto tiempo les dio antes de este fatal accidente, algunos dicen un atentado, para empezar a darle alguna dirección al gobierno, qué pretendían, qué buscaban, qué habían concretado ya, y también el gobierno de Julio César Humada, ¿no? Y otros momentos del peronismo que ustedes quieran rescatar, para aceptar el desafío de mirar hacia el futuro y decir, ¿cómo puede llegar a ser un gobierno peronista hoy? ¿Cómo puede llegar a ser? ¿A dónde tenemos que apuntar? ¿Cómo mejorar la vida de los misioneros, de los trabajadores? ¿Cómo interpretamos al peronismo en clave misionera? Ese desafío me encanta que podamos tenerlo. Eso se lo puede ver como se lo hizo en otros momentos. ¿Cómo hacerlo ahora? Es muy simple, escuchando a cada sector. ¿Sí? Es muy simple, escuchar a los tariferos, a los productores de tabaco, a los productores de té, ¿sí? Al empleo público, escuchando, ¿sí? Es llegando a acuerdos.
pero no un acuerdo sectorial. Un acuerdo político quiere decir que entre los diferentes sectores. No puede ser que entonces si le sacamos a este, le tenemos que, para darle a este, tenemos que sacarle a este. No, ¿de qué manera? Tiene que ser de una manera justa. ¿Sí? A veces hay que tocar intereses de los empresarios, seguramente. A veces hay que tocar intereses sindicales, seguramente. Pero tenemos que construir una sociedad que nos incluya a todos y que sea sostenible. Se trata de eso. En diferentes momentos hubo protagonistas que lo interpretaron de acuerdo a su contexto, ¿sí? Pero nuestra doctrina sigue siendo la misma. Sí, la idea es que dentro de todas las cadenas generar un balance entre toda esa cadena, es decir, que el esfuerzo que pone cada parte, es decir, el trabajador, el productor y el empresario, de alguna manera se vea devuelto de manera justa, es decir, que el trabajador tenga su retribución digna y justa por su trabajo, que el productor tenga su retribución digna y justa por lo que produce y que el empresario tenga su retribución digna y justa por la inversión que tiene, pero que ninguno de esos, ni el trabajador, ni el productor, ni el empresario, se vean perjudicados porque el otro gana muchísimo más. ¿Qué es lo que está pasando en muchos sectores ahora? Perfecto, compañeros, impresionante este conversatorio lateral del día de la fecha, 14 de marzo, cerrando ya esta semana. Muchas gracias por su presencia y nos quedamos expectantes en este camino de unir fuerzas, unir espacios. Me gustaría convocar muchos más. Yo no estoy, o sea, me voy enterando de a poquito que se está conversando, que hay conversaciones, que hay reuniones. Eso es una muy buena noticia. Más allá de que ir uniendo a veces trae largas charlas, ¿no? Mucho tiempo de inversión, pero bueno, ya es una gran noticia y la semana que viene cualquier novedad que tengan les pedimos que la puedan compartir con nosotros aquí en el conversatorio, ¿sí? Gracias, buenísimo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.